clase les voy a dar algunas recomendaciones y nos vamos a poner de acuerdo en algunos aspectos de aquí en más. Los del primer grupo, si me pueden confirmar que se ve la diapositiva. Gracias. Los del segundo grupo. Se ve, licenciado. Ya, muy amable, gracias. Bien, entonces, si recuerdan, decíamos por el método del gasto, el PIB tiene 4 componentes. El consumo, representación del consumo de las familias, aquellos bienes, el valor monetario de aquellos bienes y servicios que las familias consumen. La inversión, valor monetario de aquellos bienes y servicios que las empresas demandan para su proceso productivo. El gasto público, ¿no? Valor monetario de los bienes y servicios que el Estado demanda. En el país X hay 3 niveles de Estado, todo lo que hemos explicado, ¿no? Aquí hay que tener cuidado con las transferencias y las exportaciones netas. La diferencia entre exportar e importar, también llamada balanza comercial, ¿no? En la que, en teoría, no en teoría, ¿no? Se supone que todos buscamos, todas las economías del mundo buscan una balanza comercial con superávit, donde las exportaciones sean más que las importaciones. Bien, entonces si sumamos el valor monetario de estas 4 variables, podemos calcular el valor de la producción en ese mercado, en esa economía, ¿no? Ese mercado se llama el mercado de bienes y servicios. Bueno, entonces de alguna manera ya más o menos hemos observado todos estos elementos. Por supuesto, como les dije varias veces y lo repito, he dejado de lado algunos aspectos que no porque no sean importantes, sino porque por cuestiones didácticas y de tiempo no va a ser posible observar. Pero sí les he transmitido quizás los elementos centrales más importantes. Corresponde entonces ahora diferenciar teóricamente algunas posibilidades dentro de este mercado, ¿no? Observen la flecha o el corchete verde, que es una primera posibilidad, ¿no? Supondría una economía cerrada. Ahorita voy a explicar en qué consiste. Y el corchete de abajo, rojo, supone una economía abierta. Digamos que estas dos son las dos grandes divisiones en las que podríamos clasificar el mercado de bienes y servicios, ¿no? Una economía cerrada por un lado y una economía abierta por el otro. Ahorita voy a explicar mejor ambos. Bien, la mejor manera de entender cómo funciona esto es con un ejemplo. Y el ejemplo que a mí más me gusta es el que está relacionado con nosotros. Vamos a suponer por un momento que nos transportamos a 2 años o 3 años atrás, en los que en la universidad pasábamos clases presenciales, ¿no? 2 años atrás. Pero para ustedes no es difícil, ¿no? Imaginen el colegio también, ¿no? Un aula del colegio. Bueno, supongan que en este momento estamos en un aula de la universidad. No sé, algún aula en la que pasan clases, ¿no? Podría ser la PD4, si alguien recuerda, ¿no? Ya casi es un recuerdo para nosotros el número de aula en el que pasaba. En fin. Y cerramos las puertas, ¿no? La puerta de ingreso, está cerrada la puerta, nadie sale, nadie entra. ¿Sí? En ese aula existen varones y mujeres. Nos vamos a imaginar 50 y 50%. 50% de chicos y 50% de chicas. Si para simplificar nuestro análisis imaginamos que solamente hay esos dos agentes, solamente existen esos dos agentes, hombres y mujeres, y a cada uno le asignamos un rol, a eso se le llama economía bisectorial, ¿no? Fíjense el corchetito de abajo, ¿no? Dentro de una economía cerrada, una primera posibilidad teórica, la más pequeña, la más simple, se llama economía bisectorial, donde existen solamente familias que demandan bienes y servicios y existen productores que producen bienes y servicios. Entonces, imaginemos que las chicas representan a la familia
Entonces tenemos 50 familias, cada chica representa una familia, que demandan bienes y servicios, ¿cierto? Y tenemos 50 varones que producen bienes y servicios. Entonces, el interactuar de los dos agentes de ambos en el mercado supondría una estructura de mercado que se llama economía bisectorial. Entonces, el único interés que tienen las familias es demandar bienes y servicios, y el único interés que tienen los productores, en este caso los chicos, es producir bienes y servicios. Cada uno produce un bien que aquí se demanda. Entonces, 50 y 50 tendríamos un mercado, ya está. Por supuesto, alguien me dirá, pero esto es irreal. Por supuesto que sí. ¿No? Si lo ajustamos a nuestra realidad de hoy, es probablemente irreal. Pero nos sirve de mucho para realizar predicciones, análisis de comportamientos, tendencias, etc. ¿No? Es decir, teóricamente es muy útil suponer que solamente hay dos fuerzas. Y de hecho, lo hacemos todo el tiempo. ¿No? Imaginamos que no hay factores externos. ¿No? Hablamos de la demanda y de la oferta. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una economía bisectorial. No intervienen más actores que las familias y su demanda, y los oferentes y su oferta. Compliquemos un poco el asunto, porque seguramente surgirán algunos problemas, ¿no? Si nos ponemos a pensar un poquito en nuestro análisis económico, nos vamos a dar cuenta que las familias van a empujar los precios hacia abajo. Es decir, ellos quisieran comprar los bienes al menor precio posible, ¿no? Si bien demandan una cantidad de X de bienes y servicios, el momento de la compra, de efectivizar esa demanda, ellos desearían comprarlo lo más barato que se pueda, ¿no? Y lo mismo va a pasar con los productores, pero al revés, ¿no? Ellos desearán que el producto se oferte y se venda al mayor precio posible. Entonces ahí va a surgir una pugna entre estas dos fuerzas, ¿no? Unos empujando para un lado, otros empujando para el otro. Además, las chicas van a empezar a demandar ciertas cosas, ¿no? Algunas comodidades, o por lo menos necesidades. Y lo mismo los productores, ¿no? Bueno, si quieren que sigamos elaborando pan, entonces tienen que proveernos de una buena carretera, ¿no? Para transportar el mismo, no podemos manejarnos en estas condiciones, etc. Entonces van a empezar a surgir problemas y dificultades y hay que buscarle solución. Entonces, imaginen el aula, ¿no? Está cerrada, 50 chicos, 50 chicas, economía cerrada, dentro de nuestras 4 paredes, estamos allí. Y surgen estos problemas, ¿no? En condiciones, unos se quejan de una cosa, otros se quejan de otra. Entonces debe aparecer un tercer agente. ¿Quién es ese tercer agente? Si hablamos del aula, imaginen un aula de clases. Aparte de varones y mujeres, ¿quién es el tercer agente? El docente. Excelente. Yo, ¿verdad? Hay una figura que no es ni familia ni productor, que sería yo. ¿A quién represento entonces si hablamos del mercado de bienes? ¿Quién soy yo? El gobierno, le dice. Casi. Participación El del gobierno, Estado. El Estado, ¿no? Yo soy el regulador, soy el Estado. Ojo, recuerden que les di de tarea, no es lo mismo gobierno que Estado, no es lo mismo. Pero bueno, represento el Estado. Entonces, yo soy esa figura neutral, entre comillas, que voy a velar por los intereses de cada uno. Y a cambio, me van a entregar impuestos. Es decir, a la familia le voy a cobrar impuestos al valor agregado, impuesto al inmueble, impuesto a esto, aquello, no sé qué, pagan impuestos. Yo los recaudo. Y con ese dinero, en teoría, les brindo condiciones, pues, ¿no? Les ofrezco algún servicio de salud, de la educación, esto, aquello, no sé qué, condiciones. Y lo mismo para los productores, les cobro impuestos, impuesto a las utilidades de la empresa, impuesto a las importaciones, impuesto a esto, aquello, les saco la mugre si puedo, que normalmente es lo que hacemos en los países del tercer mundo. Además es el malo de la película, el mal bicho, ¿no? Mal visto. Bueno, con esos impuestos se supone que le brindo condiciones para su trabajo.
¿no? Le mejoro las carreteras, le abro otra vía, ya la carretera funciona 7 días a la semana, en época de lluvia no se inunda, le proveo materia prima, o por lo menos le facilito, ¿no? La importación de materia prima, no hay semillas, bueno, yo se lo traigo, etcétera. Entonces, ahí aparezco yo en el aula, como esa figura neutral, útil, pero ojo, no dejo de ser empleado de ustedes. El funcionario público es un empleado de la sociedad. Vive de los impuestos. No, en realidad no vive de los impuestos, administra los impuestos. Pero desgraciadamente muchas veces viven de nuestros impuestos, ¿no? Bueno, pero su función, su tarea es administrar los recursos para brindar condiciones a los agentes. Por un lado las familias y el consumo y por otro lado la empresa, ¿no? Los empresarios, el sector industrial. Pues imaginen nuestro aula. Entonces, si yo les cobro impuestos a las chicas y les brindo ciertas facilidades, condiciones, no sé qué, y lo mismo a los chicos, les cobro impuestos y yo soy el empleado de ustedes. Entonces, de hoy en adelante, ya se los había dicho antes, no olviden esto. El Estado y cualquier funcionario público o funcionaria pública es un empleado nuestro. Nosotros lo hemos puesto ahí para administrar nuestra plata. No es derecho humano de nadie ser por siempre un administrador público, madre mía. Nosotros tenemos el derecho de elegir a quién ponemos. Y esa figura es un empleado público, es un servidor, es un empleado nuestro. Su función es administrar nuestra plata. Entonces basta de aplaudir en los discursos cuando nos dicen nos están regalando un puente, nos están regalando a Cochabamba, no sé qué, en su aniversario, el Día del Niño, ¿no? Estamos regalando, ¿cuál regalando? Es nuestra plata. ¿Mm? Bueno, entonces ahí está, ¿no? Yo hago la figura de Estado y estaríamos hablando de todavía una economía cerrada, claro, seguimos en nuestras 4 paredes, pero ahora existimos 3 actores, la oferta, la demanda y su regulador, como alguien decía, que está muy bien, quien los regula, y a ese mercado se le llama economía cerrada con participación del gobierno, porque el gobierno es el brazo operativo del Estado, ¿no? Pero bueno, eso ya les había explicado y les he dado de tarea también que lo investiguen. ¿Está claro hasta aquí cómo funciona la economía cerrada? 2 posibilidades. Si solamente hablamos de producción y de consumo, economía bisectorial. Si metemos un tercer agente que se encarga de la regulación de ambos, que no se saquen la mugre, ¿no? Que encuentren un punto de solución entre sus intereses, se llama economía cerrada con participación de gobierno. ¿Está claro hasta aquí? Sí, licenciado. Excelente, muy bien, gracias. Entonces, resulta que no es tan sencillo, ¿no? En la vida real, aunque sí existen algunas economías que se dice que son cerradas en el mundo, muy pocas, pero sí. Por ejemplo, Corea del Norte es una. Hace más de 40 años que tienen una dictadura en que no permite ni siquiera el ingreso de la prensa, ¿no? Entonces, nos es muy difícil saber en qué condiciones viven, qué características tienen sus mercados, no sé qué. Bueno, pero en definitiva esto es muy raro, ¿no? El 99.9% de las economías del mundo se dicen economías abiertas. Entonces, ¿qué supondría en mi ejemplo? Si nosotros estamos en el aula PB4, ¿sí? Abriremos la puerta del aula y nos relacionaremos con la PB3 y la PB2 y las aulas del otro bloque, ¿no? Nosotros podríamos ser un continente en el bloque este nuevo que le llamábamos nuevo en las clases presenciales, ¿no? Y con el segundo piso y con el tercero, ya entonces somos un continente. Pero hay otros continentes, ¿no? Los bloques antiguos de aulas, las 514, 15, 16, que estaban por auditoría, donde también pasábamos clases, ¿no? Esos son otro continente. También podríamos, ¿no? Ahí también hay aulas. Al interior de cada aula hay chicos, chicas y hay un estado. Entonces, ¿qué tal si empezamos a relacionarnos con ellos? Nosotros éramos buenos, nosotros en nuestra aula PB4 somos buenos para producir pan, pero en el aula de al lado son buenos para producir huminta, ¿no? ¿Qué tal si traemos las humintas
Importamos humintas y les llevamos pan. Porque si nosotros intentáramos producir humintas y pan, los chicos de mi aula, de la PB4, ya no vamos a ser tan eficientes, ¿no? Nosotros Ese salió, estamos especializados, sí. Dime. se salió de la primera sala. Otra vez, madre mía. Ya, dame un segundito. Gracias por hacérmelo saber. Bueno, creo que ya, ¿no? Bien, creo que ya los del aula 1 o de la primera sala ya me pueden ver nuevamente, ¿cierto? Los de la primera sala ya pueden ver la presentación. Compañeros de la primera sala. Si no me equivoco, su micrófono estaba apagado, licenciado. Ah, ya, ya. Ahorita lo vemos. Gracias. Es cierto. Ahora sí creo. Los compañeros de la primera sala me ven ahora y me escuchan. Ya. Bien, entonces ya voy a hacer les voy a informar acerca de los problemas técnicos. ¿Ya? Pero ¿hasta dónde me escucharon los de la primera sala? ¿Solamente lo último se debió cortar o no? ¿Dónde estábamos? Ya, entonces estábamos en economía cerrada. Perfecto. Entonces, imaginemos ahora que seguimos en la universidad, les decía, voy a repetir un poquito para los de la primera sala, ¿no? Imaginen que seguimos en la universidad, pero ahora vamos a tener contacto con otras aulas. En cada aula, en el aula de al lado, del frente, arriba, etcétera, hay otras economías, pues, ¿no? Dentro de cada aula hay otras familias, otro grupo de familias que son las chicas, hay otros productores que son los chicos y hay otro estado. Cada aula es una economía diferente. Nosotros producíamos pan o producen humintas, decíamos, ¿no? Por ejemplo, el aula PB3, que está al lado de nosotros, produce humintas. ¿Qué tal si abrimos la puerta de nuestra aula y todos hacen lo mismo? Y si abrimos las puertas e intercambiamos bienes y servicios, estamos hablando de una economía abierta. ¿Qué tal si nosotros entonces en el aula PB4 que producimos pan, intercambiamos nuestro pan, es decir, les llevamos nuestro pan, eso se llama exportar, y traemos sus humintas, ¿no? E importamos humintas. Y hacemos lo mismo con todas las que podamos, ¿no? Al frente también teníamos otras aulas, ¿no? La 514, 15, 16, donde pasábamos clases en auditoría. Al frente también, el auditorio, qué sé yo, ¿no? Habrán aulas más pequeñas. ¿Se acuerdan de los gallineros? Que no eran tan pequeños, pero bueno, habrán aulas más grandes. En el bloque nuevo, en el cuarto piso, teníamos aulas para 200 personas, ¿no? ¿Verdad? Economías más grandes, economías más chicas, etcétera. ¿Qué tal si empezamos a interactuar con todos ellos? A eso se le llama entonces economía abierta. ¿De acuerdo? Les decía entonces, antes que se corte, en la realidad, el 99% o más de las economías del mundo se dice que responden a este modelo, la economía abierta. Hay unas muy pocas excepciones, ¿no? En Latinoamérica, por ejemplo, hablamos de Cuba, ¿no? Que por temas políticos hace más de 50 años atrás tiene un bloqueo económico que justamente no le permite libremente importar y exportar cosas, ¿no? Viene desde Estados Unidos, todo un lío político que ustedes conocen. Y otro caso más dramático es el de Corea del Norte, ¿no? Que ahí no hay ningún bloqueo, es simplemente una decisión política de un partido de gobierno que está ahí metido hace 50 años y tiene un hermetismo total, ¿no? No sabemos cómo viven, ni siquiera
ciertas oficinas de derechos humanos o de estas entidades dedicadas al bienestar de la gente pueden ingresar. Entonces no sabemos, ¿no?, cómo vivirán, mucho menos conocemos datos de exportación. En realidad son una economía cerrada, ¿no? Viven bajo sus cuatro paredes. Solamente existen los que consumen, los que producen para ellos mismos y el Estado. Y el Estado es autonombrado. Bueno, pero en el resto del mundo, esta es la realidad, ¿no? Aulas, imaginen siempre la universidad, nuestra facultad, aulas en las que hay continentes, todo lo que llamábamos el bloque nuevo puede ser un continente, ¿no? Ahí estamos metidos los PB4, el aula de arriba, del segundo piso, del tercero, no sé qué, pero no somos todo el mundo, ¿no? Si caminamos un poquito, tenemos otro continente, que eran las aulas de auditoría, no sé qué. Entonces, si interactuamos entre todos, dicen que es lo más eficiente. ¿Y por qué digo dicen? Porque imagínense que no hacemos esto y nos quedáramos aquí, ¿no? Nos volvemos locos y ingresamos a una lógica destructiva de ese nacionalismo enfermo, ¿no? De creer que nosotros lo podemos hacer todo y que no necesitamos de nadie y no sé qué. Nuestros productores serán pues incapaces de cubrir las necesidades del consumo, ¿no? Si ya para producir pan tienen que levantarse a las 3 de la mañana, conseguir la materia prima, no sé qué, si además tienen que hacer un mintas, y si además tienen que producir café, y si además tienen que producir todo, sería una locura, ¿no? Y probablemente volvemos 1000 años atrás. Entonces, se dice que la balanza comercial, es decir, el exportar y el importar, como concepto, no es ni bueno ni malo, es necesario. Es necesario. Y trae más ventajas que desventajas. El problema es cuando casi todo lo traes de afuera y muy poco llevas afuera. Es el caso del país X, ¿no? ¿Se acuerdan el ejercicio mental que hicimos la anterior semana? Miren a su alrededor y díganme cuántas cosas se producen en su país X y cuántas cosas vienen de afuera, de lo que les rodea, donde sea que estén. Y nos damos cuenta que más del 90%, 95% de lo que vemos y usamos y necesitamos viene de afuera. Entonces eso sí es grave y hay que preocuparse. Bueno, pero en definitiva, estas son las grandes estructuras que el mercado de bienes y servicios presenta para su análisis. Repito, el hecho de que una economía sea bisectorial no significa que es una tontería, ¿no? Es simplemente una simplificación para entender ciertas cosas, para comprender algunas otras, para predecir, ver tendencias, lo que les decía, ¿no? Entonces, todas estas posibilidades son útiles en ciertos contextos. Pero básicamente existen dos entonces. Una economía cerrada, imaginen el aula con la puerta cerrada, las cuatro paredes, y una economía abierta. Las puertas abiertas y comerciamos con otras aulas. Y dentro de la economía cerrada, dos posibilidades. Economía bisectorial, la más simple, en la que solamente hablamos de quienes demandan bienes y servicios y quienes los producen. Y una posibilidad un poquito más grande en la que existe un tercer agente, que es el regulador, como bien decía algún compañero, ¿no? El regulador, el empleado de los dos, que tiene la función de brindar las mejores condiciones a cambio de impuestos. Claro, lo gracioso viene cuando te encuentras con una sociedad que le exige mucho al Estado, le pide todo, le suena los sin techo en el país X, los sin techo, los sin coche, los sin casa, los sin todo. Y esa gente no paga un peso de impuestos. Piden todo y no pagan un boliviano. ¿Quién es el que paga? Normalmente el empresario y la familia de clase media. Ustedes y yo. Con el dinero de ustedes hay que darles casa, hay que darles coche, hay que darles todo. Pero esas ya son críticas a nivel social, a nivel de políticas que hay que discutir, que ustedes tienen que pensar, etc. En fin, hasta aquí entonces voy a dar por terminado, entre otros elementos que estoy dejando de lado, el comprender un poquito el funcionamiento del mercado de bienes, ¿no? Se compone de 4 componentes según el método del gasto, porque hay otras posibilidades teóricas, ¿no?, que podríamos haber analizado.
La más grande de ellas, la que se estudia más, es el consumo, pero no es la más importante. Todas tienen importancia. Sin inversión no hay consumo, ¿no? Sin una buena administración, los dos se van al infierno. Y sin mercados, muy poco se puede hacer, ¿no? Entonces, no es la más importante, pero es la que más se estudia, ¿no? Especialmente desde el punto de vista social, porque tiene mucha relación con sus deformaciones, que son el consumismo, por ejemplo, del que ya he hablado, les he dado tarea para que piensen, reflexionen, analicen, ¿no? La inversión, que tiene una importancia capital. Sin inversión no hacemos nada. El correcto, el adecuado manejo del Estado, que es clave, ¿no? Transparentar su uso, entender su verdadera dimensión, su función, etcétera, y mercados, ¿no? Entonces, hasta aquí, estimados jóvenes, voy a dejar el análisis del mercado de bienes y servicios. Quienes recuerdan, quienes se acuerdan de lo que dije al principio de las clases, entonces vamos a hablar de 4 tipos de mercados, o perdón, de 3 mercados en macroeconomía, ¿se acuerdan? Les dije que era 1, el mercado de bienes y servicios; 2, el mercado de dinero; y 3, ¿cuál era? Mercado de trabajo. Mercado de trabajo, excelente, ¿no? Entonces, hasta aquí voy a dar por concluido el primero, mercado de bienes y servicios. ¿Por qué he hecho esta aclaración teórica? Porque les va a ser útil para entender ciertas cosas y además para que puedan concluir del todo el desarrollo de sus ejercicios que les dejé en un par de hits hace 2 semanas, ¿no? Entonces, hasta aquí están en condiciones de hacerlo. A ver, antes de ingresar entonces a otras cuestiones, ¿alguna duda hasta aquí de lo que he explicado, de la materia, de la teoría? ¿Alguna duda? Muy bien. Si no hay, entonces me alegra. Y ahora les digo algunas cuestiones. Como han podido observar, desgraciadamente a esta hora, que se supone que no hay mucha congestión, ¿no? de aulas, de clases virtuales, aún así tenemos problemas de conexión, ¿no? Desgraciadamente, como les dije, en el país X todavía vivimos lo que los europeos, norteamericanos, asiáticos vivían hace 20 años atrás, ¿no? Nuestras condiciones tecnológicas, si hablamos de la velocidad del Internet o de la Internet y no sé qué, estamos 20 años pasados. Entonces es muy difícil manejarnos en este contexto. Pero bueno, lo que hay, ¿no? Y no podemos hacer más. Créanme que he valorado con bastante tiempo y viendo todas las ventajas y desventajas tecnológicas de nuestras posibilidades, y he tomado la decisión de usar el Meet y el Classroom porque creo que es la herramienta un poquito más útil en ciertas cosas para todos. El Teams tiene algunas ventajas, por ejemplo, no tendría que partir aula como ahora en este curso, pero tiene otras desventajas. El Moodle es el que está funcionando peor, ¿no? Y algunas otras, como el paro, en no sé qué, nos van a tener más problemas. Entonces, por eso he tomado la decisión de que continuemos o de que usemos el Classroom y el Meet para nuestras clases. Ya nos han pasado instructivo, en realidad una resolución de consejo facultativo, que señala que sí, las evaluaciones de este primer semestre son 100% virtuales. En consecuencia, no existe la posibilidad de vernos para la rendición de sus 2 pruebas. Quiere decir que tenemos que planificar en una evaluación virtual, como corresponde según resolución, ¿no? Se han percatado que ya el fin de semana, creo que el viernes o el sábado pasado, les he enviado un mensaje al WhatsApp indicándoles que ya está creada el aula. Bueno, en realidad la aula ya estaba creada hace mucho, pero he habilitado recientemente ella para que continuemos nuestro trabajo, y les ha llegado un correo, una invitación a su correo institucional, ¿no? Entonces, ya he visto que más o menos el 90% ha aceptado la invitación. Deben hacerlo todos. ¿No? Deben hacerlo todos. Voy a intentar, y les digo voy a intentar, porque, madre mía, es increíble, pero todavía no podemos avanzar en estas cuestiones, ¿no? Que son de logística, que deberíamos hacerlo antes de iniciar el semestre, pero también hay que entender que es un poquito, no un poquito, bastante complicado manejar una facultad con 20.000 estudiantes.
¿no? Entonces, difícil. Bueno, pero sí deben aceptar la invitación, ¿no? En su correo institucional tienen invitación de esta materia, por ejemplo, dice, ¿no? Te invita a ser parte, no sé qué, entonces acepten la invitación. Tienen que hacerlo todos. Primero por el tema clases, que voy a intentar que desde la siguiente semana, como les dije, vamos a programar solamente clases y solamente van a poder ingresar los del aula, ¿no? No va a ser libre como ahorita, pero no sé si lo voy a poder hacer, de verdad les digo. Por eso, deficiencias tecnológicas es un lío, pero bueno, lo voy a intentar. Pero sí, por ejemplo, el día de la evaluación, ahí sí no hay cómo. Si no usan su cuenta institucional, no están dentro del aula virtual, no les va a llegar el examen. Y esa ya no va a ser responsabilidad mía. Será absoluta responsabilidad de ustedes. Entonces, por favor, ahorita mismo, cuando terminemos hoy día, ingresen a su correo institucional y acepten, no solamente en esta aula, en todas las materias que tengan, donde les hayan instruido que deben ingresar al aula, ya sea en Moodle, en Classroom, en Meet, lo que es en Teams o en lo que fuera, acepten, porque cuando tengan que recibir el examen, no les va a llegar si no están usando su cuenta institucional. Y ahí no hay opción a otro día, daré otro día, no me ha llegado, no hay tal. Por favor, háganlo hoy día, los que no lo hicieron. ¿De acuerdo? Bueno, entonces yo creo que esto es definitivo. No creo que estemos en condiciones en el camino de cambiar la plataforma. Yo entiendo que esto es lo mejor que podemos hacer. Con toda su ciencia, nos va a ocurrir como nos ha pasado ahorita y la anterior semana que se cerrara un aula, no sé qué. Voy a intentar repetir como lo he hecho hoy la anterior semana, para el grupo que se lo ha perdido, esa parte de la explicación, etcétera, pero creo que es lo mejor. Como les digo, por ejemplo, en el Teams podríamos solucionar este tema de 2 salas, pero surgen otras dificultades. Y todavía es una plataforma que se está asentando en nuestro sistema educativo, no sé qué, hay varios problemas. Entonces prefiero que continuemos con esta, no obstante de algunas cuestiones que van a ser un problemita, pero vamos a buscar la salida. ¿Listo? Respecto a la evaluación, como les decía, por experiencia y para intentar colaborar un poco con ustedes, considerando que un examen final es de todo, de principio a fin, desde el primer día hasta el último, es una especie de segunda instancia y suele ser un desastre cuando dan sus notas, quiero decir, ¿no? Cuando dan examen final, solamente van a rendir entonces 2 pruebas. Vamos a partir la materia en 2 pedazos. Ya hemos visto buena parte del primero. Entonces, más o menos, el examen o su primera evaluación la vamos a rendir a fin de mes. Es 14 de abril, más o menos para el 25, 26, 27, 28, no sé. Ya vamos a organizarnos, pero recuerden que es un domingo. Una horita del domingo que nos vamos a poner de acuerdo. La ventaja de las clases virtuales es que no hay pretexto. Nadie nos puede decir no había trufi, no, todos van a estar en su casa y podemos buscar la hora más adecuada. Normalmente lo hacemos en la madrugada, ¿no? A las 5 de la mañana, todo el mundo está en su casa, todo el mundo está tranquilo, la conexión de internet es más o menos buena, no está saturado el servidor. Entonces, tal vez a las 6 de la mañana, domingo que vayamos a fijar, durante una horita, 40 minutos, ustedes lo destinan a su examen o a su evaluación y ya está. Y tendría que ser a fin de mes, más o menos. Ya nos vamos a poner de acuerdo en la fecha y todo, pero les adelanto para que estén preparados. ¿De acuerdo? También el tema de los trabajos aún no los he revisado, solamente le he dado un vistazo muy rápido a si han entregado o no han entregado y efectivamente me imagino que todos los grupos lo han hecho. Hay quienes en su nerviosismo a veces envían una tarea sin documento y no sé qué, y lo corrigen, ¿no? Bueno, entonces eso lo voy a observar con calma y en función de ello les diré, ¿no? Cómo están los trabajos, no sé qué, como les dije al principio. Para la evaluación, entonces, de final de mes, deben considerar que va a ingresar, como les dije desde el primer día, todo lo que hemos visto en las clases virtuales, todo lo que he explicado, etcétera. Fíjense que en el Classroom desde la anterior semana ya tienen todos los materiales, incluido este.
¿no? Todos estos PowerPoints en los que he explicado ejercicios, he explicado todo, ¿sí? Están en el carro. Entonces bájenlos, revísenlos, si es que tienen alguna duda, no sé qué, ahí están. ¿Sí? Tienen una lectura que también es 100% obligatoria. Estoy estudiando la posibilidad de dejarles una segunda también, ¿no? Pero bueno, por ahora estudian la que tienen, que ya lo tendrían que haber hecho. Alguna clase les he dejado solo para eso, el espacio, para que lean su texto. Y por supuesto los ejercicios, ¿no? Que son la parte práctica, digamos, que didácticamente son muy útiles, pero en mi opinión es mucho más importante la teoría que la práctica. Ya van a tener tiempo de resolver cosas en su vida laboral. Pero si no tienes claros los conceptos, ¿para qué los resuelves? ¿Qué utilidad tiene? ¿Cómo se interpreta? No tiene sentido. Entonces siempre la parte práctica es más útil. O perdón, la parte teórica es más útil. Bien, entonces los ejercicios son obligatorios. De esos 3 componentes saldrá la evaluación. Para que no se asusten y no sea sorpresa para nadie, se los dije el primer día, los repito hoy. Si quieren una composición más o menos porcentual de la parte teórica y la parte práctica en mis evaluaciones, no tengo nada que ocultar, mi intención no es que nadie se aplace, todo lo contrario, es que yo les voy a valorar más la parte teórica. Les digo esto porque, como les he señalado varias veces, yo he salido de San Simón y sé cómo pensamos. No, te memorizas estos ejercicios, pero ¿qué significa? No tengo idea, vos te memorizas, te va a dar esto y de la práctica es el examen y ya está. En mi opinión no tiene sentido esa forma de evaluar. Ustedes tienen que analizar lo que hacen. ¿Para qué sirve? Entonces siempre va a tener más peso, si quieren un 60-70% de la evaluación es teoría. Yo les voy a decir, esta es una situación, no sé qué, de un país, ¿qué propone usted? Y les voy a dar opciones. Entonces tendrán que manejar conceptos, ¿no? Haber leído sus textos, haber repasado sus clases, resuelto sus ejercicios. Les diría una economía bisectorial, ¿cuál de estos casos es correcto? Entonces una economía bisectorial era esto, era aquello, ¿no? ¿Me entienden? Yo les voy a dar teoría en un 60-70%. El resto, como estoy obligado a hacerlo, pondré algún ejercicio también. Pero a lo que quiero llegar, si solamente están pensando que resolviendo los ejercicios que les he dejado pueden dar examen, se van a aplazar. Con absoluta seguridad. No les va a alcanzar. Eso va a valer 30 puntos, más o menos. No quiero decir que no sea importante, es vital, es clave. Pero más importante es la parte teórica. ¿De acuerdo? Entonces ténganlo en cuenta. Se los dije desde el primer día de clases, se los recalco ahora. Tienen que estudiar como corresponde. Ustedes están en la mejor universidad del país. Y las responsabilidades de ese tamaño también. Ustedes son lo mejor que hay. Si no se lo podemos pedir a ustedes, no se lo podemos pedir a nadie. Bueno, ¿cómo vamos a proceder? Y con esto acabo. ¿Cómo vamos a proceder con el tema de los ejercicios? Recuerden que ya les he dejado espacio, les he dado tiempo, les he dicho vamos a pasar un primer filtro. El primer filtro era que ustedes lo resuelvan. Cada uno se siente en su mesita de noche, en su escritorio, en la mesa de la sala, donde tengan espacio para estudiar y a resolver. Consejo que también se los dije. No intenten resolver los ejercicios sin antes tener claros los conceptos teóricos. Van a perder tiempo. Van a decir, no entiendo esto. No entiendo este otro. Tampoco entiendo esto. Claro, primero tienes que conocer la teoría y cuando lo hayas conocido, cuando tengas clara toda la parte teórica, resolver los ejercicios te va a ser muy sencillo. Por ejemplo, en alguna pregunta habla del PIB o el PNM. Y si no sabes qué diferencia hay entre el PIB y el PNM, ¿qué vas a responder? ¿Qué análisis vas a hacer? ¿No? Entonces, primero habrá que saber la diferencia. El PIB es esto, el PNM es esto. Entonces esto debe ser así, debe ser eso. Entonces, primero teoría, como se los dije. Una vez que lo hayan hecho, que todos hayan intentado resolver solos, en su casa, con su conciencia, ¿no? Sus ejercicios. Ese es el primer filtro. Vamos a pasar al segundo. Una segunda etapa. Consistirá en lo siguiente, presten atención. Todos ustedes forman parte de un grupo de trabajo y han enviado su primera tarea el otro día, etc.
¿no? Entonces son 14 integrantes en la mayoría de los casos. 14 mentes hay. Entonces, ese es el segundo filtro. Lo que no he entendido, lo que me ha costado, en lo que tengo dudas, compártanlo con su grupo. Entre 14 de los mejores, porque ustedes son lo mejor que hay, difícilmente va a quedar algo, si es que quedó algo ahí flotando que no he entendido, o a esta clase no ha asistido, o no sé. Consúltenlo en su grupo. Les había pedido, que es muy útil, seguramente lo han hecho todos, tengan un grupito de WhatsApp de los 14, ¿no? Grupo de trabajo, de macro, no sé qué. Tengan un grupito, los 14. Usen ese grupito de WhatsApp para hacer sus preguntas. Si pueden, reúnanse, así como hoy en una clase virtual, digan, a ver, revisaremos los ejercicios el sábado en la noche, nos veremos en no sé qué. Reúnanse en una clasecita de Meet y compartan. Yo he resuelto este ejercicio así, no sé si está bien, cómo lo han hecho ustedes, qué resultado han obtenido, no sé. O esta pregunta no he entendido, cómo han hecho ustedes. Entre los 14, probablemente, ya se tendría que haber quemado todas las dudas. Porque no hay nada del otro mundo, son tonterías. Pero sí requieren en algún caso pensar un poquito. Para eso, parte teórica primero. ¿De acuerdo? Segundo filtro. Cuando lo hayan hecho, que lo deben empezar a hacer hoy mismo, ¿no? Ya les he dado tiempo, casi 10 días para resolver 2 hojitas de ejercicio, suficiente. Hoy ya pueden organizarse para el segundo filtro. En teoría, con eso es suficiente, pero hay la posibilidad de que pasemos incluso a un tercer filtro, que ya les diré la fecha más adelante, cuando estemos un poquito más avanzados, ¿no? Que lo vamos a hacer intergrupos. Los 14 nos hemos reunido y hay una cosa que todavía no hemos terminado de resolver. Todos hemos intentado por todo lado y tenemos esta duda. No sabemos cómo resolver esto. Esto había sido de universidad, ¿no? Que estoy exagerando porque todos son tonterías, son macanitas, cálculo el consumo. Pero bueno, hay alguna duda todavía. No obstante que ya lo han hecho en su casa solitos y han pasado al segundo filtro en el grupo y todavía hay duda. Entonces vamos a pasar a un tercer filtro que es entre grupos. Los 14 integrantes del grupo 8, por poner un ejemplo, tenemos problemas con esta pregunta que no entendemos cómo hay que hacer, de dónde sale hemos sacado, no nos ponemos de acuerdo, los resultados nos han salido 14 resultados diferentes, no sé qué. Que sería muy raro, pero bueno, tercer filtro. Entre grupos. Yo les diré un día X el procedimiento, pero vamos a hacer consultas entre grupos. 3 filtros para que puedan resolver sus ejercicios. Y finalmente, si es que vemos que realmente no hay solución, ahí apareceré yo, como una especie de cuarto filtro. Pero ojo, de ninguna manera vamos a saltar esas etapas. ¿No? Con todo el respeto, yo les entiendo, no me ofendo con eso. Es lo que normalmente se hace en San Simón. Dicen, ¿vamos a tener clase de dudas para ejercicios? Sí. A ver, lancen sus dudas. La pregunta 4, ¿cómo se resuelve? Eso no tiene sentido. ¿Puedes resolver la pregunta 9? Por supuesto que puedo, pero ¿de qué sirve? Ustedes tienen que hacerlo. Como les dije, es como aquel jugador de fútbol que pretende que se le pague por entrenar. No, o sea, no puedes. Se le paga por los partidos y debe rendir en los partidos. Entonces, resolver ejercicios, leer textos, hacer tareas, es entrenamiento. Y lo tienen que hacer ustedes. Si quieren jugar fútbol algún día, tienen que meterse a una cancha. No lo pueden hacer desde el televisor. Así veas 1.000.000 de partidos en tu vida. Si no agarras una pelota, nunca vas a jugar fútbol. Esto es igual. Es lo mismo. Puedes saber en teoría todo, pero si no te metes a la cancha, nunca vas a ser jugador de fútbol. Entonces los ejercicios, si los resuelvo yo, no tiene sentido. Lo tienen que hacer ustedes. Esa es la forma de aprender. Pero bueno, dejo la posibilidad de un cuarto filtro. Realmente hay una cosa que es muy rara, que no hemos entendido, que por más que hemos buscado en los textos todo el curso,
160 mentes brillantes que son ustedes, o 180, no hay respuesta, apareceré yo. ¿De acuerdo? Entonces ese va a ser el procedimiento. Ya hemos quemado el primer filtro, salten al segundo. Pónganse de acuerdo con sus grupos y quemen todo lo que queda. Estoy seguro que de la gran mayoría, ahí quedó. Ahí va a quedar cualquier duda que haya. Porque no es gran cosa esto que les he explicado hoy día, de las posibilidades del mercado de bien, con el sectorial, no sé qué. Tienen todo lo que necesitan para concluir su estudio. Y esta primera etapa relacionada al mercado de bienes. Entonces pasen al segundo filtro, urgente, desde hoy. Pónganse de acuerdo en estos minutos que quedan con su grupo, digan cuándo nos reunimos, en qué etapa están, cómo han hecho, nos daremos plazo hoy día, mañana más, no sé, ustedes vean. Pero ya deben empezar a trabajar el segundo filtro, urgente. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Creo que he dicho todo lo que tenía que decir. Muy bien, entonces a trabajar y esperen instrucciones mías. Que estén muy bien. Buen día. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.